Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su primer sesión síncrona del curso de legislación en salud. En esta ocasión, bueno, al momento no hay nadie conectado. La idea de las sesiones síncronas es que algunos de ustedes se puedan conectar para que puedan manifestar sus dudas o comentarios que se pueden replicar entre sus compañeros y puede ayudar a nutrir la clase. No obstante, si no se conectan, pues recuerden que esta sesión queda grabada para que la puedan revisar posteriormente. Y en esta ocasión yo me voy a dar a la tarea de proyectar las diapositivas del contenido de la semana 1, 2 y 3, que va a ser el contenido correspondiente a su test número 1. Es lo que se va a evaluar en su test número 1, incluyendo el video de derechos humanos, incluyendo también el video de qué son los derechos humanos e incluyendo también las lecturas que se han compartido para que las tengan a la mano, las lean bien, si no las leyeron, léanlas, porque es parte de su evaluación. Entonces, bueno, sin más, doy inicio. En esta ocasión, en la sesión número 1, nos tocó revisar acerca de los derechos humanos y la asistencia sanitaria. En particular, pues a mí me gusta comenzar en esta ocasión, con los objetivos y con un caso práctico, ¿no? Tres casos prácticos. Y yo les ponía ahí, imagina que te encuentras trabajando en un hospital y llegan tres casos a la sala de espera. La primera es una señora de tez clara con dinero vistiendo ropa cara y pidiendo auxilio para su marido, quien tiene síntomas de un preinfarto. La segunda es una mujer en busca de atención para realizarse un procedimiento de interrupción legal del embarazo. Y el tercero es un joven campesino aparentemente sano, de condición humilde, que entra con guaraches y sus pies se ven afectados por su labor diaria en el campo. ¿Cómo atenderías a cada uno de los pacientes? Y a pesar de que muchos dirían, no los atendería de igual manera, los tres tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera, en la práctica y en la realidad, hoy por hoy, en todo el Sistema Nacional de Salud existe un grave problema de discriminación. Y bueno, este problema de discriminación nos lleva a conocer más sobre los derechos humanos. En su lección podemos observar qué son los derechos humanos y observamos que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Dónde encontramos estos derechos humanos? Los encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como ya observamos, se da a partir o se origina a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se atropellaron precisamente muchos derechos de las personas que no debería de suceder, ¿no? Entonces, a partir de ello, se juntan un número de países y empiezan a hacer esta Declaración Universal de los Derechos Humanos para que no vuelva a suceder y para que ningún ser humano tenga que pasar por esas cuestiones. Dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocemos que hay 30 artículos. De estos 30 artículos, 5 en particular tienen que ver con la salud. Y por ahí decíamos que es el artículo tercero, el quinto, el 22, el 24 y el 25. Y bueno, ¿no? Aquí ponemos que todo individuo tiene derecho a la vida, que nadie deberá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la seguridad social, el derecho a el descanso, al disfrute, perdón, del tiempo libre y y la salud y el bienestar y la asistencia médica. No obstante, a mí me gusta siempre ponerles dos videos aquí en esta primera lección, porque a pesar de que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se dan en un contexto de guerra, hoy por hoy, pues en México y en muchos países no estamos en situación de guerra, pero existe todavía esta violación o violentación grave a los derechos humanos. Uno de los ejemplos son las cárceles, no solo la cárcel de Topo Chico, que ya fue cerrada, sino hay un sinnúmero de cárceles. Ustedes se pueden meter en YouTube y ponerle, ¿no? Malas condiciones en cárceles o un buscador así, y les va a salir la realidad de lo que viven los presos en las cárceles. Ahora, hay un debate en la población en general, yo creo que no solo en México, en el cual dicen, bueno, pero son malos,
son sicarios, son homicidas, son violadores, robaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, en muchas ocasiones muchos de ellos son culpables. No obstante, hay una estadística que se viene arrastrando desde hace varios años en México, donde el 70% de la población que habita en las cárceles no tiene una sentencia. Y no tener una sentencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no está definido si realmente es culpable o si es inocente. Más allá, hay quienes tienen una sentencia y tienen una sentencia que los declara culpables, pero no tienen nada que ver en el caso. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente nuestro país está lleno de corrupción, donde pues dicen, si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pues te pueden culpar de ciertas cosas que obviamente no hiciste. Entonces, por ahí es que yo les comento, pues imagínense, encima de que no tienen una sentencia, de que el 70% de las personas no están declaradas culpables o inocentes, pues tienen que vivir en condiciones infrahumanas, ¿no? Y en condiciones donde, por ejemplo, aquí en el video de Luisito Comunica, pues habla de hacinamiento, de falta de higiene, de plagas, de obviamente enfermedades que se pueden propagar. Los enfermos o los pacientes de psiquiatría están mezclados con los pacientes de VIH. Entonces, es realmente una violación y violentación a los derechos porque no tienen un espacio adecuado y la cárcel no es tenerlos hacinados ni tenerlos en esas condiciones infrahumanas. El origen de la cárcel, el origen de realizar o construir cárceles para las personas culpables de cualquier delito, se viene de la reinserción social. ¿Y qué quiere decir la reinserción o rehabilitación a la sociedad? Quiere decir que estas personas van a estar al interior de las cárceles estudiando, trabajando, aprendiendo oficios, entre otras cosas, con la finalidad de que el día en que terminen su penitencia o su sentencia, la sentencia es el número de años que les dan, el día que lo terminen tienen que estar listos para poder reintegrarse, reinsertarse a la población. Entonces, imagínense, si una persona está en la cárcel en esas condiciones, pues obviamente va a salir con coraje, va a salir resentido, va a salir más enojado, va a salir con mañas, porque además tienen que aprender a defenderse de obviamente las tribus y las pandillas o los grupos que se empiezan a formar al interior. Tienen que hacer alianzas para que no les pase nada. Entonces, si la persona no era, entre comillas, tan mala, pues imagínense, o sea, es como la ley de la selva, ¿no? O se defienden o se mueren. Entonces, obviamente las cárceles no están cumpliendo con su objetivo, perdón, con su objetivo, y les repito, no se trata de decir, ay, pobrecitos, presos, están sufriendo, etcétera, etcétera, sino se trata de voltear a ver cuál era el objetivo de las cárceles y realmente lograrlo para que estas personas el día de mañana pues puedan salir bien y reinsertarse a la población y no integrarse a otras bandas o cometer más delitos e incluso más violentos y más atroces de lo que lo hacían. Ese es el video número uno. El video número dos, donde dicen, ah, bueno, maestra, pero eso, esas situaciones en las cárceles, la tortura, la falta de higiene, etcétera, etcétera, eso se vive en las cárceles, ¿no? Y a lo mejor puede sonar un poco más normal. Pues no, el otro video trata sobre la violencia obstétrica y es un escenario que se cumple no solo en los quirófanos o en las salas de parto, ¿no? Aquí este ejemplo tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres al momento de tener a sus bebés. Uno de los momentos que debe de ser, pues, los más bonitos, ¿no? Estás dando vida, estás creando vida. Y no solo durante el trabajo de parto o la cesárea, sino incluso previo en las revisiones también sufren maltrato, ¿no? No te quejes, para qué te embarazaste,
todo este tipo de situaciones, todo este tipo de calificativos, de reclamos, como si el profesional de la medicina, el profesionista de, perdón, el profesionista de la salud fuera quien en un futuro se vaya a encargar del bebé, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones es violencia obstétrica. Son torturas, son tratos crueles, inhumanos, degradantes, que afectan obviamente el bienestar de la persona y pues que no atienden adecuadamente, ¿no? Ahora, les comentaba, este es uno de los escenarios en la salud que se encuentra pues documentado, ¿no? Y no precisamente en nuestro país. En nuestro país hay algunas lecturas al respecto, pero se encuentran otros escenarios como la psiquiatría, que es la lectura que les compartí para la actividad donde se violentan los derechos humanos, ¿no? Donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México realiza una evaluación a todos los hospitales psiquiátricos que tenemos en nuestro país y entonces uno por uno se dan cuenta que existen graves atropellos desde la integridad física y psicológica, emocional de los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente psiquiátrico se encuentra en un estado de vulnerabilidad y abusan de esa situación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nadie les va a creer, porque no tienen cómo defenderse, porque están igualmente en una clínica, internados y demás. Y entonces pueden sufrir desde un tema de mala alimentación, de falta de higiene, de plagas en los mismos hospitales, hasta casos más atroces, importantes, relevantes, como lo son la violación, ¿no? Violación física, no violación de los derechos, sino una violación a la persona, ya sea mujeres, hombres, niños, lo que sea, eh, golpes, este tipo de tratamientos que obviamente ya no se utilizan, pero que pues bajo la como dicen, bajo la manga o bajo o a escondidas siguen utilizando, ¿no? Este tipo de tratamientos que denigran y torturan a las personas. Eso en un escenario de hospitales psiquiátricos. Pero también tenemos los escenarios de asilos para personas adultas mayores. Aun y cuando muchos asilos son de paga, donde te ponen unas fotos hermosas, con jardines, con casas, con la mejor atención, con el personal profesional de la salud, ya sea enfermería y demás, atendiéndolos de maravilla y a lo mejor les pasan unos videos donde dicen, no, aquí tu familiar va a estar al 100%, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo. Las personas adultas mayores muchas veces ya se encuentran con algunas enfermedades avanzadas donde obviamente ya no se puede mover como un jovencito, donde a lo mejor puede tener demencia senil, donde el estado de aislamiento, porque a pesar de que sea un asilo, pues al final del día es un aislamiento de su entorno general, de su familia, de sus conocidos y demás, pues también les provoca tristeza, depresión. O sea, es un contexto muy complicado donde lamentablemente también sufren abusos, golpes, regaños y demás que dices, no debería de suceder. ¿Por qué? Porque como profesionistas o como profesionales de la salud deberíamos de estar preparados para respetar sus derechos y para atenderlos pues con la paciencia debida, ¿no? Porque son pacientes obviamente especiales. Está el tema de los asilos, está el tema también de los niños. Siempre en cada curso me gusta platicarles un caso muy especial y muy triste donde en, en el hospital, perdón, se me olvidó el nombre, en el Hospital General de Atención a la Infancia, no me acuerdo el nombre, pero es el general de los institutos, Instituto Nacional Pediátrico, o de Pediatría, perdón, sucede un caso donde a una niña ya le están suministrando desde hace tiempo un tratamiento porque padece de cáncer.
Para suministrarle el medicamento debido, le ponen primero anestesia porque es un medicamento doloroso. En este procedimiento eh, aplican una anestesia diferente a la usual. Y pues como todo medicamento y como todo cuerpo y como toda persona, puedes tener reacciones diferentes, ¿no? O sea, no es como una oración que todo el tiempo va a ser la misma, no. Puede haber ciertos cambios en el cuerpo de la persona. Y en esta ocasión la anestesia no le hizo el efecto debido a la pacientita, a la niña, y entonces estaba sintiendo todo el dolor y todo el sufrimiento del medicamento. A lo cual la niña se quejaba, gritaba, lloraba y demás. Y pues el profesional, los profesionistas que estaban a su alrededor, que era personal de enfermería, anestesiólogo, médico y no recuerdo quién más, pues decían que era un berrinche de la niña porque no se quería poner el medicamento. Obviamente la mamá no hizo caso, eh, interpuso la queja ante el órgano interno de control del hospital, hicieron la investigación y efectivamente se dieron cuenta que la niña estaba sufriendo, o sea, que que la anestesia, perdón, no había hecho el efecto eh, correspondiente como las anestesias anteriores de otra marca o no sé, y efectivamente la niña estaba padeciendo un dolor y se estaba quejando y estaba gritando porque estaba sintiendo el dolor. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante porque también tiene que ver con un tema no solo de derechos humanos, de tratos crueles, inhumanos y demás, tiene que ver también con un tema de responsabilidad. Y más adelante vamos a ver lo que es la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, pero sobre todo lo que corresponde a una acción y una omisión. Aquí podemos ver en ese escenario que la acción la está realizando pues el anestesiólogo, el encargado de anestesiar a la paciente. Pero ninguno de los otros profesionales se dio a la tarea de revisar si realmente estaba siendo un tema de berrinche o si la niña estaba sintiendo un dolor real. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí sucede una omisión. Y el hecho de que ustedes no alcen la mano también los hace verse involucrados en el tema y tener un grado de responsabilidad. Porque, como les digo, a lo mejor en otro escenario, ustedes van a ver que un compañero se está robando un medicamento y ustedes dicen, ah, bueno, pero yo no me lo estoy robando, no es mi culpa, yo no tengo la responsabilidad. Si tienen una responsabilidad porque su compañero o compañera está cometiendo la acción, pero ustedes están siendo omisos, están cometiendo una omisión de denunciar lo que está sucediendo y entonces en ese momento se vuelven cómplices del acto. Ujú. Lo mismo sucede en los quirófanos. Si ustedes ven o en las salas o en las clínicas o en los consultorios, si ustedes ven que algo está pasando y no lo denuncian, están siendo omisos y entonces se convierten en cómplices. Ujú. Y ya para finalizar, pues está el caso que les comenté en el podcast del tema de la paciente que era en un hospital del Estado de México, me parece que en Ecatepec, entre 30 y 40 años tenía la paciente, me parece que 36, 37, no recuerdo bien. Y en esa ocasión, la paciente estaba en coma y uno de los enfermeros la violaba, ¿no? Todas las noches. Un otro compañero o compañera, no recuerdo, de enfermería, se percata del suceso y lo denuncia y se dan cuenta que ya había sido una acción repetida. Entonces, imagínense, ustedes ahora pónganse del otro lado, imaginen que no son profesionistas de la salud, imaginen que son los pacientes o las pacientes y están en estado de coma, están en una sala de parto, de cesárea o de quirófano, o les van a realizar un procedimiento y los van a anestesiar y van a quedar completamente inconscientes. Y esto les puede suceder tanto a los hombres como a las mujeres, no es algo solo particular de las mujeres. Y entonces imagínense que los profesionales, los profesionistas de la salud, eh, por broma o por lo que sea, deciden violentar el cuerpo de la persona que está inconsciente. ¿En qué estado nos encontramos? En una, en un estado
completo de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la persona está inconsciente, porque no se puede defender, porque no va a saber lo que le pasó, pero el hecho de que no sepa lo que le pasó no quiere decir que esté bien, ni quiere decir que, o sea, que no hay forma de poder justificar ese tipo de actitudes. Entonces, por eso es muy importante conocer sobre los derechos humanos, respetar la dignidad humana y denunciar sobre todo cualquier tipo de actitud que esté violentando a los pacientes. Y como les digo, no se pongan del lado del profesionista de la salud, pónganse del lado del paciente, ¿no? O sea, figúrense que ustedes son los pacientes y su cuerpo está siendo violentado sin su consentimiento. O sea, no hay manera, no hay justificación de ningún nivel. Entonces, por eso es la importancia de los derechos humanos. Y bueno, en su test recuerden estudiar muy bien el artículo quinto, el 22, el 24, el 25. Van a venir diferentes casos donde ustedes van a poner en práctica precisamente todo esto. Van a revisar los artículos constitucionales, que aquí vienen de una forma muy sencilla. Van a revisar el artículo 4 constitucional. Van a revisar, perdón, el tema de derechos de los pacientes y obligaciones de los pacientes. Aquí vienen todos enumerados y corresponden a los que establece la Comisión Nacional, eh, la CONAMED, en una carta. Voy a salirme tantito de esta presentación. Y en estos casos ustedes van a poder revisar cada uno de los casos correspondientes y como les decía, así como ustedes tienen obligaciones de respetar los derechos de los pacientes, también los pacientes tienen la obligación de seguir las instrucciones de los profesionistas de la salud. Por ejemplo, ¿dónde no incurren ustedes en responsabilidad? Pues yo le dije al paciente que durante su estancia en el hospital, porque está recién egresado del quirófano, no puede comer grasas, no puede comer, no sé, carne de puerco, etcétera, etcétera. Pero pues se le antojó mucho y el familiar a escondidas metió comida y se la dio. Y entonces le hizo una reacción porque el medicamento hace reacción con la carne de puerco y le hizo una reacción fatal, no sé, que lo llevó a perder algún miembro. Obviamente ahí ustedes ya no incurren en responsabilidad. ¿Por qué? Porque pues el paciente, también tanto el paciente como el familiar tienen la obligación de respetar las instrucciones que se les están dando para poder mejorar su salud y pues ya eso ya sale de sus manos, ¿no? Entonces es una relación bilateral, pero sí es muy importante tener en cuenta estos derechos. Luego tenemos el tema de la semana número 2, el tema de la legislación internacional. Y aquí, pues de manera muy sencilla, ya les había yo comentado y explicado que existen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, que se derivan de la Organización de las Naciones Unidas, perdón, y que establecen objetivos mínimos. Estos objetivos mínimos, me voy a ir hasta la diapositiva número 8, estos objetivos mínimos, tanto de los objetivos del milenio como los objetivos de desarrollo sostenible, es el mínimo al que toda nación miembro de las Naciones Unidas debe aspirar. Es decir, todas las políticas públicas, todos los programas nacionales, toda la planeación del gobierno debe de estar enfocada a estos objetivos, que es pues reducir la pobreza, ahí lo voy a hacer, el hambre cero, que nadie padezca de hambre, que todos tengan salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, etcétera, etcétera. Y les comentaba yo aquí que muchos de estos objetivos pues están relacionados directamente con la salud de las personas. También les comentaba que existen los tratados internacionales, me voy a ir a la diapositiva anterior. Existe esta pirámide de jerarquización de leyes donde
En el top o hasta arriba, al principio, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Esos tratados internacionales pueden ser suscritos por el presidente, en esta ocasión, presidenta de la República. ¿Y con qué finalidad? Bueno, pues a lo mejor el presidente o presidenta dice, yo creo que este tratado va a beneficiar en economía, en salud, en turismo a nuestra población y lo quiere firmar con el país de Timbuktu. Y lo puede firmar, pero este tratado no va a surtir efectos hasta que el Senado de la República, que ya también se los expliqué en el podcast, ratifique este tratado. Como les había comentado, el Congreso de la Unión se divide en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Cumplen con ciertas funciones de manera eh, o atribuciones de manera equitativa, igual, pero también hay funciones que tienen en específico o en exclusivo. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar, discutir, revisar y modificar el presupuesto que envía el titular del Ejecutivo, el presidente o presidenta de la República. Y en esta ocasión, el Senado de la República tiene la facultad exclusiva de ratificar los tratados. Y también les ponía yo el ejemplo muy sencillo de los más, pues de los más fáciles para comprender cuál es la función del Senado al ratificar, que tiene que ver con, por ejemplo, la agricultura. Si Si en esa ocasión, en la discusión del tratado con Perú, Tratado de Libre Comercio con Perú, se quería meter al chile seco dentro de para que pudiera importar chile seco del Perú. Sin embargo, Perú produce chile seco todo el año. México no produce chile seco todo el año. Entonces, si Perú tiene esa ventaja, pues obviamente México no iba a poder competir con los precios de Perú. Y a partir de eso, pues se ponen los aranceles o impuestos para que el chile de Perú sea un poco más caro y entonces se nivele en competencia con México. Pero así puede suceder con otros temas, por ejemplo, en materia de armas. eh, por ahí de repente los legisladores se ponen creativos y proponen que, como en Estados Unidos, las personas puedan adquirir armas de ciertos calibres y demás para defensa propia y las puedan tener en su hogar, que pues lamentablemente ya es así, ¿no? Ya cualquiera trae una pistola y en el tráfico si se enojan la sacan y les disparan, ¿no? Como si estuviéramos en no sé dónde, pero bueno, eso no debe de suceder ni se puede aprobar una reforma de ese estilo porque estamos adheridos a tratados internacionales de pacificación que implican que las personas no pueden contar con armas, ¿no? Solo pues obviamente la policía y seguridad nacional. Entonces, de eso se trata y luego ya vienen las leyes federales, estatales, reglamentos y jurisprudencia. ¿Cuál es la participación de los organismos internacionales en nuestro país? Eh, por ejemplo, los organismos internacionales pueden ayudar a la implementación de políticas públicas y programas para lograr estos objetivos. Sin embargo, no tienen la facultad ni pueden tener la injerencia de tomar decisiones de gobierno. Es decir, puede llegar la ONU, puede llegar la OMS, puede llegar la OPS a México y decirle, oye, gobierno, fíjate que he visto que tus números en materia de mortalidad en materia de mortalidad materno-infantil se están disparando, ¿no? Yo te sugiero o yo te comparto que hice este programa en Brasil y funcionó muy bien. Entonces, si quieres, lo podemos adecuar para que hagamos una campaña de información y bla, 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 y poder reducir la mortalidad materno-infantil. Ahora, el gobierno tiene la facultad de decir, sí me interesa, vamos a trabajarlo, o decir, no te metas y no hacer nada. Ujú.
Entonces, hasta ahí llega la facultad de los organismos internacionales. Cuando va un poco más allá y cuando pueden ejercer cierta presión, lo vimos con el tema del COVID. En el tema del COVID, a nivel mundial, se emitieron alertas y se emitieron recomendaciones y se emitieron ciertas acciones a seguir. Por ejemplo, limitar el tránsito, eh, el tema del cubrebocas, el tema, pues obviamente, se paró la economía en muchas partes del mundo y fueron recomendaciones, pero hubo países donde dijeron, a ver, yo no voy a usar cubrebocas. Y ante esas acciones, pues la Organización Internacional, perdón, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí emitía ciertas alertas de, a ver, no viajen a tal país porque no están usando las medidas sanitarias correspondientes y se puede propagar más el virus, ¿no? Y lo mismo, no solo con COVID, sucede cuando hay brotes de ébola, etcétera, etcétera, ¿no? Donde emiten ciertas alertas, ciertas indicaciones para que las personas, bueno, primero para que el gobierno haga lo pertinente y su población pueda seguir las indicaciones correspondientes. Entonces, pues ahí vemos un claro ejemplo de dónde, hasta dónde los organismos internacionales tienen injerencia en los países. Como les repito, siempre son recomendaciones, pero hay unas recomendaciones que sí pueden ser más coercitivas por el nivel de peligro que pueden implicar o significar para a nivel mundial. ¿Sale? Y bueno, ahí veíamos un poco sobre las leyes, sobre la constitución de la OPS, el código de ética, etcétera, etcétera. Y ahí eso ya lo pueden ustedes estudiar más a detalle. Y finalmente tenemos la sesión número 3, que es la que van a ver la siguiente semana, a partir del lunes. En esta sesión número 3 hablamos sobre la organización de la atención de los servicios de salud en México. Y aquí corresponde revisar cuáles son los antecedentes y la situación actual en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud. Tanto la ley como el reglamento los vemos como les digo, nada más les doy una probadita por varias razones. Eh, la primera, pues mi objetivo no es que se aprendan de memoria los artículos, ¿verdad? Porque aprendértelos de memoria, pues un niño de chiquito se puede aprender de memoria los artículos, pero no saber lo que implica cada uno de esos artículos, no comprender, no razonar. Entonces, de lo que se trata, igual aquí, es de que razonemos qué implicaciones tienen este tipo de normas. Y bueno, van a revisar ustedes un poquito sobre la composición del Sistema Nacional de Salud. En 1940 y 1960 se da vida al IMSS-ISSSTE. Luego, para el 2000 viene el Seguro Popular. Y el Seguro Popular, aquí me voy a detener un poquito. Eh, Perdón, el Seguro Popular, sí, fue con Fox, andaba confundiendo fechas. El Seguro Popular se da a partir de un programa piloto. ¿Qué son los programas pilotos? Los programas pilotos son programas que se ejecutan en chiquito para después revisar su funcionamiento y poderlos implementar a nivel nacional. Entonces, el Seguro Popular empieza implementándose en Guanajuato y en otros estados para revisar su funcionamiento y después con el presidente Vicente Fox se decide implementar a nivel nacional. ¿Cuál era uno de estos, el principal funcionamiento o cómo operaba el Seguro Popular? El Seguro Popular estaba compuesto su presupuesto, una parte la daba el gobierno federal, otra parte la daba el gobierno del estado y su cuota de recuperación, digamos, de inscripción al seguro la daba en las personas que se inscribían al Seguro Popular. Entonces, de esa forma, el presupuesto iba incrementando y obviamente iba a tener un tope, porque pues obviamente iba a haber un momento en el que ya todas las personas iban a estar inscritas al Seguro Popular. Como yo les comento y siempre soy muy repetitiva en esto, pero porque tiene un objetivo en específico,
No importa si un programa es bueno o es malo. O sea, si de plano es muy malo, pues sí, ¿no? Pero este programa sí funcionaba y operaba en muchas cuestiones. Por ejemplo, ya estaba completamente cubierto el tema de cáncer de género, los cánceres de género, que es el cáncer de mama, el cervicouterino y el de próstata, estaban completamente cubiertos. Tenía una cobertura también el tema de el programa Siglo XXI, que era para menores de 5 años, donde cualquier enfermedad estaba cubierta por el Seguro Popular en menores de 5 años. Y de eso también fui testigo. En una ocasión me tocó escuchar a un médico neurólogo impresionado que decía, no, fíjate que me tocó hacer una operación así, así, a un niño, bla, 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 y todo lo cubrió el Seguro Popular. Este, y una operación pues obviamente bastante cara, bastante onerosa, y pues él estaba emocionado de poder haber participado en esa ocasión justo por lo que implicaba, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones funcionaban. ¿Qué más funcionaba? Estaban también, por ejemplo, el tema de los cánceres en menores de 18 años. También ya estaban cubiertos sus medicamentos y sus tratamientos, que además sabemos que no son tratamientos nada baratos y que son tratamientos que pueden implicar que una familia, bueno, el deterioro del patrimonio de una familia y que esta familia caiga en estado de pobreza por lo mismo. Eh, entonces, bueno, estaba también el fondo de gastos catastróficos. El fondo de gastos catastróficos tenía un catálogo de enfermedades donde si tú tenías esa enfermedad, tenías derecho a acceder a ese fondo de gastos catastróficos por lo mismo, porque son enfermedades que pueden deteriorar el patrimonio de una familia. Sin embargo, eh, como todo, no puede, o sea, hay programas que son perfectibles, que pueden ser mejorables, y aquí es donde siempre viene mi recomendación y lo repetitivo de mis palabras, ¿no? No importa si el programa funcionaba al 60%. Lo ideal hubiera sido realizar las acciones pertinentes, la evaluación del programa, sacar estadísticas, números y demás, y los puntos específicos donde el programa no funcionaba, porque entonces si el programa o si el Seguro Popular funcionaba únicamente al 60 o al 55%, ¿qué puedo hacer para durante un sexenio lograr que este programa funcione al 70 o al 75%? Pero lamentablemente se decidió iniciar de cero, y al iniciar de cero se desaparece totalmente el Seguro Popular y con ello se desaparece el Fondo de Gastos Catastróficos, el programa de menores de 5 de menores de 5 años de edad, el programa de cánceres infantiles, los programas de cánceres de género. Se desaparecen muchas de estas situaciones que ya estaban operando y que operaban bien, y se crea el INSABI. Y obviamente el INSABI no funcionó y en 2023 lo desaparecen y deciden crear el IMSS Bienestar, que antes, cuando estaba el Seguro Popular, era el IMSS Oportunidades, y que hacía una mancuerna con el Seguro Popular para poder cubrir pues ciertas enfermedades, ciertos gastos, cierta atención primaria en zonas rurales. Había también otro programa con el Seguro Popular que se llamaba las caravanas de salud, y donde estas caravanas, pues como su nombre lo dice, iban a zonas marginadas para revisar a las personas y demás. Entonces, a lo que voy. No implicaba el tema del seguro popular. A veces los gobiernos, los gobernantes se ciegan, o no sé cómo decirlo, y deciden implementar algo desde cero, y no es lo mismo empezar desde cero que a lo mejor ya tener dos escaloncitos avanzados y construir otros dos, y el que viene construir otros dos, e ir incrementando o progresando paulatinamente a tirar todo y empezar otra vez de la nada. Entonces, lamentablemente es lo que sucedió en nuestro país. Sí es un retroceso bastante importante en lo que ya se había avanzado, pero bueno, a ver qué nos depara. Y bueno, como les comentaba, aquí ustedes van a revisar el tema de el INSABI, eh, luego la noticia de fracasa el INSABI y se da el IMSS Oportunidades. Y luego vamos a revisar un poquito más a fondo sobre los artículos de la Constitución,
los artículos de la Ley General de Salud que establecen los temas de salubridad general y demás, que ahí los van a poder revisar a detalle. Y aquí les puse, dice video no disponible, pero yo creo que si le dan, a lo mejor aquí no me quiere dar, pero si no, me avisan para podérselos poner. Ah, no, pero esta sesión todavía no la he publicado, entonces sí lo puedo cambiar. No sé por qué dice no disponible. Bueno, donde ustedes van a revisar más a detalle ese tema y pues ya saben, ¿no? Si tienen dudas o comentarios de la lección, me van avisando para que puedan estudiar ustedes de manera previa cada una de las lecciones, las lecturas y demás, y que puedan tener excelentes resultados en su test. Entonces, bueno, pues ya por mi parte sería todo. En el podcast trataré de abundar un poquito más sobre esto, pero básicamente pues es la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud para que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues espero que tengan un bonito inicio de semana, espero que tengan excelentes resultados. Recuerden que su test va a estar disponible desde el lunes, eh, um, lunes 7 de octubre hasta el domingo 13 de octubre. No hay periodo extemporáneo. Háganlo con tiempo, no se esperen a la última hora, porque de repente me dicen, maestra, es que me metí el domingo a las 11:55 de la noche y me sacó. Pues sí, te sacó porque el test está programado para durar 1 hora y te metiste 5 minutos antes y obviamente no te los vas a respetar. O sea, en 5 minutos dice, ah, pues ya, hasta aquí llego. Entonces no lo dejen al final, háganlo con tiempo, háganlo con calma, es muy sencillo y nada más lean bien. Entonces, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y les mando saludos. Gracias.